¿Cuándo fue la última vez que pensaste algo, sin que alguien más lo hubiera pensado antes por ti? ¿Quién decide realmente lo que ves, lo que sientes y lo que crees cada día? ¿Por qué repites ideas que nunca elegiste conscientemente? Tu mente aprende por repetición. Tu atención alimenta lo que crece dentro de ti, lo que ves cada día. Se convierte en lo que piensas muchas veces. Se convierte en lo que crees, y lo que crees termina construyendo tu realidad. Es una escena que ocurre millones de veces cada día en todo el mundo. Alguien despierta por la mañana, toma su teléfono y desliza el dedo casi sin pensarlo. La pantalla se ilumina, aparecen imágenes, palabras, opiniones, emociones. Todo sucede rápido, sin pausa, sin reflexión. Y sin darse cuenta, ese pequeño gesto se convierte en el comienzo de algo mucho más profundo. Al principio parece algo inocente. Un video corto, una noticia rápida, una frase que provoca una emoción. Después, otro contenido. Y luego otro más. Una idea llama a otra. Una emoción despierta otra emoción. Y poco a poco, la mente entra en un ritmo que ya no cuestiona. No parece importante, pero lo es más de lo que imaginas. Porque cada imagen que ves deja una huella. Cada palabra que escuchas abre un pequeño camino en tu mente. Cada emoción que sientes fortalece ese camino. Y cuando ese proceso se repite muchas veces, ese camino se vuelve automático. Tan automático que ya no parece aprendido, sino natural. A esto se le llama programación. Y no es una palabra misteriosa ni complicada. Programar significa repetir algo hasta que ocurre sin esfuerzo. Es lo mismo que ocurre cuando aprendes a caminar, a hablar o a conducir. Al principio necesitas atención, pero después sucede solo. Tu mente funciona de esa manera desde que naciste. Aprende observando, repitiendo, asociando. Cada pensamiento que repites crea conexiones dentro de tu cerebro. Cada emoción que regresas fortalece esas conexiones. Y con el tiempo, esos patrones se convierten en hábitos invisibles que guían tu comportamiento. Esto no es filosofía. Esto es ciencia. La neurociencia ha demostrado que el cerebro cambia con cada experiencia repetida. Las neuronas crean conexiones nuevas cuando algo se repite una y otra vez. Lo que practicas se fortalece. Lo que repites se vuelve fácil. Lo que repites mucho se convierte en automático. El problema no es que tu mente aprenda así. El problema es que muchas veces no eres tú quien decide lo que se repite dentro de ella. No eres tú quien elige cada pensamiento que regresa. No eres tú quien controla cada imagen que se queda en tu memoria. Y sin embargo, todo eso termina formando parte de lo que crees que eres. Piensa por un momento en cuántas ideas has escuchado tantas veces que ya no las cuestionas. Frases que parecen verdades absolutas. Opiniones que parecen tuyas, pero que en realidad aprendiste sin darte cuenta. Creencias que se instalaron poco a poco, como gotas constantes que terminan llenando un recipiente. Y aquí comienza la verdadera reflexión, porque si tu mente aprende por repetición, y si lo que se repite se convierte en automático, entonces la pregunta ya no es si tu mente está siendo programada. La pregunta es mucho más inquietante. ¿Quién o qué está eligiendo lo que se repite dentro de ti? Hoy, la repetición ya no ocurre solo por casualidad. Durante siglos, las ideas se repetían lentamente, a través de conversaciones, libros o tradiciones familiares. El aprendizaje era gradual, y el ritmo del pensamiento seguía el ritmo de la vida. Pero algo cambió cuando aparecieron las pantallas y comenzaron a acompañarnos a todas partes. Ahora, la repetición ocurre a una velocidad nunca antes vista. Ya no necesitas escuchar una idea durante años para que se vuelva familiar.
Basta con verla varias veces en un mismo día. Basta con que aparezca frente a tus ojos una y otra vez, hasta que empiece a parecer normal, lógica o incluso inevitable. Y aquí es donde entran en juego los algoritmos. No son personas ni tienen intenciones conscientes como un ser humano, pero están diseñados para aprender de tu comportamiento. Observan lo que miras, cuánto tiempo lo miras y cómo reaccionas. Cada segundo que permaneces viendo algo se convierte en información valiosa. Si una imagen te provoca emoción, el sistema lo registra. Si una noticia te enfada, también lo registra. Si un video te mantiene mirando hasta el final, aprende que eso capturó tu atención. Y entonces, ocurre algo silencioso, casi invisible. Empieza a mostrarte más contenido similar. No porque quiera enseñarte algo importante, sino porque quiere mantenerte mirando. La atención se ha convertido en uno de los recursos más valiosos del mundo moderno. Las empresas compiten por segundos de tu tiempo, por pequeños fragmentos de tu mirada, por instantes de tu interés. Cada vez que reaccionas, el sistema aprende un poco más sobre ti. Aprende tus gustos, tus miedos, tus curiosidades y tus debilidades. Aprende qué te hace detenerte y qué te hace seguir desplazando el dedo. Y con esa información, crea una especie de reflejo de tu mente en forma digital. Ese reflejo no solo muestra lo que te gusta, también refuerza lo que ya piensas. Si crees algo, verás más contenido que confirme esa idea. Si temes algo, verás más contenido que alimente ese temor. Y con el tiempo, tu visión del mundo empieza a estrecharse sin que te des cuenta. Lo que antes era diversidad de ideas, se convierte en repetición de lo mismo. Lo que antes era curiosidad, se convierte en reacción automática. Poco a poco, la mente deja de explorar y comienza a defender lo que ya conoce. Y cuando eso ocurre, la programación se vuelve más profunda. No se trata de demonizar la tecnología ni de rechazar el progreso. Las herramientas digitales pueden ser útiles y extraordinarias cuando se utilizan con conciencia. El problema aparece cuando la herramienta empieza a dirigir al usuario, cuando la atención deja de ser elegida y comienza a ser capturada. Porque en ese momento, la repetición deja de ser natural y comienza a ser dirigida. Y cuando la repetición es dirigida, la mente empieza a cambiar sin que lo notes. No de manera brusca ni evidente, sino lentamente, como una corriente suave que modifica el curso de un río con el paso del tiempo. Todo comienza con algo aparentemente pequeño, un pensamiento, no una gran idea, ni una revelación profunda, sino una simple frase que aparece en tu mente. Algo que escuchaste, que viste o que alguien repitió cerca de ti. Un pensamiento aislado parece insignificante, pero cuando se repite, empieza a cambiar la forma en que percibes el mundo. La repetición convierte lo extraño en familiar. Lo que al principio parecía ajeno o incluso absurdo, con el tiempo puede parecer lógico y evidente, no porque haya cambiado la verdad, sino porque tu mente se ha acostumbrado a esa idea. La familiaridad crea una sensación engañosa de certeza. Cuando un pensamiento se repite muchas veces, deja de ser solo un pensamiento y se convierte en una creencia. Y una creencia no es simplemente una idea que tienes, es una idea que te tiene a ti, una idea que influye en tus decisiones, en tus emociones y en la forma en que interpretas lo que ocurre a tu alrededor. Las creencias funcionan como filtros invisibles. No ves la realidad tal como es, sino tal como tus creencias permiten verla. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y comprenderla de maneras completamente distintas, porque cada una observa el mundo desde un conjunto diferente de ideas repetidas. Con el tiempo, esas creencias dejan de parecer aprendidas. Empiezan a sentirse naturales, inevitables, como si siempre hubieran estado allí. Ya no recuerdas cuándo comenzaron ni quién las introdujo en tu mente.
Simplemente forman parte de lo que consideras normal. Pero el proceso no termina en las creencias. Cuando repites ciertas ideas durante años, esas creencias comienzan a definir tu identidad. Empiezas a decir frases como "yo soy así" o "esto es lo que soy". Y en ese momento, la programación alcanza un nivel más profundo. La identidad es la historia que te cuentas sobre ti mismo. Es el conjunto de ideas que aceptas como verdades personales. Pero muchas de esas ideas no nacieron contigo. Fueron aprendidas, repetidas y reforzadas hasta que se volvieron invisibles. Tan invisibles que parecen formar parte de tu esencia. Y aquí aparece una de las ilusiones más poderosas: creer que todo lo que piensas es verdaderamente tuyo. Pensar que cada reacción nace de tu libertad interior, cuando en realidad muchas respuestas surgen de hábitos mentales que se formaron lentamente, sin que los cuestionaras. Cuando una identidad se construye sobre pensamientos repetidos, sin conciencia, la vida comienza a volverse automática. Reaccionas antes de observar, juzgas antes de comprender, repites antes de reflexionar. Y poco a poco, la libertad interior se reduce sin que lo notes. Pero comprender este proceso es el primer paso hacia algo diferente, porque cuando entiendes que un pensamiento repetido puede convertirse en creencia y una creencia en identidad, aparece una posibilidad nueva. La posibilidad de observar lo que piensas y descubrir si realmente lo elegiste, o si simplemente aprendiste a repetirlo. Cuando una mente repite sin observar, comienza a vivir en automático. No porque haya perdido su inteligencia, sino porque ha dejado de prestar atención a lo que ocurre dentro de ella. La vida continúa, las decisiones se toman, las emociones aparecen, pero algo esencial empieza a apagarse lentamente. El mayor coste de vivir programado no es visible desde fuera. No se mide en dinero ni en objetos, se mide en conciencia, en la capacidad de estar presente, en la habilidad de detenerse un instante y preguntarse: ¿esto que pienso realmente es mío? Cuando esa pregunta desaparece, la vida se vuelve mecánica. Los días se repiten con una precisión casi perfecta. Despiertas, reaccionas, consumes información, respondes estímulos y vuelves a dormir. Todo parece normal, pero en realidad es un ciclo que se repite una y otra vez sin reflexión profunda. Y cuando la repetición domina la vida, la sensibilidad comienza a disminuir. Las emociones se vuelven más superficiales, la sorpresa desaparece, la curiosidad se reduce. Ya no observas con la misma profundidad que antes, solo reaccionas, como si tu mente siguiera instrucciones que nadie recuerda haber escrito. Este es el verdadero peligro de una mente programada. No la pérdida de conocimiento, sino la pérdida de conexión interior. La desconexión de ese espacio silencioso donde nacen las preguntas auténticas, donde surge la intuición y donde aparece la claridad cuando todo parece confuso. Una mente que vive en automático puede parecer funcional desde fuera. Cumple tareas, responde mensajes, toma decisiones rápidas. Pero en su interior, algo comienza a sentirse vacío. No porque falte actividad, sino porque falta significado, falta presencia, falta sentido profundo. Con el tiempo, esa desconexión puede convertirse en una sensación difícil de explicar, una inquietud silenciosa, una sensación de estar haciendo muchas cosas, pero sin saber realmente por qué. Como si la vida se hubiera convertido en una sucesión de movimientos sin dirección consciente. Y aquí aparece una verdad incómoda. Una mente que reacciona constantemente se parece cada vez más a una máquina. No porque haya dejado de ser humana, sino porque ha olvidado usar una de sus capacidades más valiosas: la observación consciente.
Las máquinas repiten instrucciones sin cuestionarlas. Ejecutan procesos sin detenerse a reflexionar. Y cuando una mente humana comienza a hacer lo mismo, cuando repite pensamientos sin observarlos, empieza a funcionar de manera similar, aunque conserve su apariencia humana. Pero dentro de cada persona existe algo que ninguna programación puede eliminar por completo: una chispa de conciencia que puede despertar en cualquier momento. Y cuando esa chispa se enciende, cuando una persona comienza a observar su propia mente, ocurre algo extraordinario. Empieza el regreso hacia sí mismo. Pero hay algo que ninguna programación puede controlar por completo. Algo que permanece intacto incluso después de años de repetición automática. Esa capacidad es la conciencia. La habilidad de observar lo que ocurre dentro de ti sin reaccionar de inmediato. El simple acto de darte cuenta ya cambia la dirección de tu mente. El despertar no ocurre con un gran ruido ni con una revelación espectacular. Comienza con algo muy pequeño, un momento de observación. Un instante en el que notas un pensamiento y decides no seguirlo automáticamente. Un segundo en el que eliges mirar en lugar de reaccionar. Ese instante puede parecer insignificante, pero es profundamente poderoso, porque cuando observas un pensamiento, dejas de ser arrastrado por él. Ya no te identificas completamente con lo que aparece en tu mente. Empiezas a ver que los pensamientos son eventos, no órdenes. Durante mucho tiempo creíste que cada pensamiento que aparecía era una verdad. Creíste que cada emoción era una señal que debía seguirse. Pero cuando empiezas a observar, descubres algo diferente. Muchas ideas son solo repeticiones aprendidas, ecos del pasado que siguen resonando sin que nadie los cuestione. La observación consciente es el primer paso para recuperar la libertad interior. No necesitas eliminar pensamientos ni luchar contra ellos. No necesitas desconectarte del mundo ni abandonar la tecnología. Solo necesitas desarrollar la capacidad de mirar lo que ocurre dentro de tu mente con claridad. Cuando haces eso, algo comienza a cambiar lentamente. Empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos, reacciones que se repiten, emociones que aparecen siempre en situaciones similares, ideas que regresan una y otra vez como si fueran automáticas. Y al reconocer esos patrones, aparece una oportunidad nueva: elegir, no reaccionar por impulso, sino responder con conciencia. No repetir una idea solo porque aparece, sino cuestionarla antes de aceptarla. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde nace la verdadera libertad. La libertad interior no consiste en hacer lo que quieras sin límites. Consiste en no ser esclavo de cada pensamiento que aparece en tu mente. Consiste en recuperar la capacidad de decidir qué alimentas con tu atención y qué dejas pasar sin darle fuerza. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, debilitas un antiguo programa. Cada vez que cuestionas una idea automática, abres espacio para algo nuevo. Y con el tiempo, esos pequeños actos conscientes comienzan a construir una mente diferente, una mente despierta. El despertar no es un destino lejano ni reservado para unos pocos. Es un proceso que comienza en el momento en que decides mirar hacia adentro y preguntarte algo esencial. Si tus pensamientos han sido programados durante años, ¿qué ocurriría si hoy empezaras a elegirlos conscientemente? Y eso es todo por hoy. Un abrazo desde un curso de milagros por Alberto Salinas, donde publico temas relacionados con un curso de milagros, pero también videos como este, de ciencia y mente, o de ciencia y espiritualidad. Recuerda dar like si te ha gustado el video y compartirlo, y puedes aprovechar para comentar tus experiencias al respecto.